Bien. Bueno, aquí estamos entonces en el ciclo de webinars del Departamento de Ciencias Básicas, en esta jornada donde se están desarrollando tres exposiciones. A continuación vamos a continuar con la segunda exposición, que se titula Cambio climático y cambio global, una mirada desde el Antropoceno. Y estará a cargo del profesor Carlos Coviela, quien es profesor titular de Ecología en la UNLU y director del programa de Ecología Terrestre del Departamento de Ciencias Básicas. Ha sido director del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, INEDES, UNLU CONICET. Ha dado numerosas charlas nacionales e internacionales acerca de las causas y los efectos del cambio climático y del cambio global. Es profesor responsable de las asignaturas Ecología 1 y Elementos de Biología. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Hola Eh, gente, buen día, buenas tardes, ¿se me escucha bien? sí, se escucha perfecto. Bueno, por lo pronto gracias por la presentación. Y sí, vamos a tratar de hablar de este tema que me preocupa desde hace un tiempito y preocupa a mucha gente y bueno, además algunas cosas que tienen que ver con el negacionismo de que esté ocurriendo y vamos a tratar de discutirlas y ponerlas en claro. Por lo pronto quiero poner en contexto, se está viendo, ¿no? La presentación. Sí, sí, Carlos, está bien. Bien, ok. Quiero poner en contexto por qué hablamos del antropoceno. Ahí los voy a dejar que lean, pero les explico que el antropoceno es un concepto que introdujo un químico atmosférico, Paul Crutzen, que ganó premios por eso, allá por fines de los años 90. Era belga, ya fallecido. Y dijo medianamente eso. Lo que está detrás de la idea del antropoceno es que la población humana ha alcanzado una capacidad de influir en en el planeta con una intensidad tal, con una duración temporal tan y una extensión geográfica tan grande que nos estamos convirtiendo en una fuerza geológica. O esto es lo que dice esta persona que es un geólogo de la universidad que estuvo a cargo del grupo. Le dejo que lo lean, pero mientras tanto les comento que lo que está abajo en itálica son em, hay grupos, varios grupos en el planeta entero de científicos buscando cuál es la huella inequívoca de la actividad humana que sea tan profunda y tan duradera que la pueda encontrar algún científico dentro de 100 o 200 mil años. Y hay casi una competencia, no del todo amena, entre muchos para ver quién encuentra el lugar primero y cómo la sociedad, los científicos que están trabajando en eso toman la decisión de designar tal o cual lugar si lo descubrió uno u otro. A ese nivel estamos trabajando. ¿Por qué hablar del antropoceno? Porque en realidad vamos a hablar de cambio climático en particular dentro del cambio global que tiene que ver con un montón de cosas, no solamente con el cambio climático. Vamos a centrarnos en el aumento del dióxido de carbono y algunos gases de efecto invernadero y alguna otra cosita más, pero el aumento de la población humana con el agotamiento de los recursos, la contaminación y las extinciones que estamos provocando. Por desgracia, estamos siendo un agente de extinción masivo al punto que van a desaparecer especies antes de que siquiera sepamos que existieron. Y bueno, la idea es que la población, ese número de 8.223 millones aproximados, esa es una estimación a mediados de la semana pasada, pero es claro que el número no lo es todo, porque también es cierto que el impacto de una persona nacida en diferentes sociedades y diferentes sistemas culturales y diferentes características económicas afecta de distinta manera el ambiente tanto en capacidad de contaminar o de consumir recursos. No es lo mismo una persona nacida, bueno, ahí le puse en nuestro propio Chaco, en el Impenetrable, una persona nacida en Tokio, en Nueva York. El impacto que esa persona va a tener a lo largo de su vida no es para nada común, o sea, no es solamente una cuestión de números. Pero bueno, vayamos al cambio climático y al efecto invernadero en particular, que es probablemente el más conocido. Este grafiquito creo que lo ilustra bien. Todo el mundo ha estado alguna vez en un invernadero. ¿Qué es lo que pasa? La temperatura de un cuerpo es el equilibrio entre la energía que recibe y la energía que irradia.
Entonces, esa diferencial de temperatura que recibe y temperatura que irradia termina dando la temperatura de equilibrio de ese cuerpo. La atmósfera es transparente a la longitud de onda, a energía en longitud de onda invisible, lo que nosotros llamamos visible. Esa energía atraviesa la atmósfera porque la atmósfera es transparente a eso, calienta la superficie de la Tierra, los objetos, la atmósfera, las nubes y demás, el océano, y es irradiada. Al espacio de vuelta, parte de esa energía. Pero es irradiada en infrarrojo, calor. Lo que la estufa produce calor es lo que vemos, sentimos como calor es infrarrojo. Y la atmósfera es transparente al visible, pero es bastante opaca al infrarrojo, en particular con algunos gases que son los gases que nosotros llamamos de efecto invernadero. Dentro de ciertos límites, como dice abajo, esto es bueno. La temperatura media de la Tierra de 15 grados más o menos, en ausencia de la atmósfera sería de -18. Y es la explicación que está ahí abajo, es la que di recién. Parte de esa irradiación es reflejada y parte queda atrapada por los gases de efecto invernadero. Y se llaman así porque cualquiera que haya estado en un invernadero en pleno invierno o en un auto, peor en verano, pasa lo mismo. El vidrio es transparente a la radiación en visible, pero cuando los objetos adentro del auto del invernáculo se calientan y esa radiación se refleja hacia afuera como en infrarrojo, el vidrio es opaco al infrarrojo. Y esto es lo que está pasando. Y este aumento de la retención provocada por los gases de efecto invernadero es lo que aumenta la temperatura del planeta. Fíjense lo que pasa comparadamente. Tres planetas que están más o menos en la misma zona interna del sistema solar, Venus y la Tierra más o menos del mismo tamaño, Marte más o menos de la mitad, pero fíjense lo que pasa. Venus tiene un efecto invernadero de casi 450 grados, más caliente que el horno de nuestra casa. La Tierra, como dijimos, más o menos 15, aunque ya vamos a hablar que subió 1,5 grados desde 1870, cuando se empezó a medir con alguna certeza, y Marte, que casi no tiene efecto invernadero, tiene una temperatura de -50. O sea, estamos bien mientras que no nos movamos mucho en ninguna de las dos direcciones, sobre todo hacia arriba. Hacia abajo nos podemos agregar, pero 450 grados es un poco mucho. Haze, esos son gases de efecto invernadero, esa es la sigla. La sigla que está abajo, IPCC, es el panel intergubernamental de cambio climático. IPCC es la sigla en inglés, como está ahí abajo. Y vamos a hablar un poquito primero del dióxido de carbono. No sé si ven las unidades, yo lo estoy viendo chiquito en la pantalla, no sé si la ven grande. Pero abajo son el año, el dióxido de carbono. ¿Ven mi cursor? ¿Se ve el cursor? Sí, se ve el cursor. Ah, Los ok. números no Eh, llegamos a leerlos. no, ahora yo sí, ahora los guío un poquito. Estos números, este es el dióxido de carbono. Estos números es el año 2000 y el año 1000. ¿Sí? O sea, 1000 años para atrás de dióxido de carbono. Fíjense que durante por lo menos 1000 años, después les voy a mostrar algo más interesante todavía, por lo menos 1000 años el dióxido de carbono no empezó a aumentar, no aumentó, no aumentaba, se mantenía más o menos fijo. ¿Cuándo empezó a aumentar? Esto es 1800. Este es el año 1800. Este es el inicio de la revolución industrial. Curiosamente, empezó a aumentar y fíjense de qué manera exponencial al principio de la revolución industrial. Vamos a ver que hay alguna gente que se dio cuenta de eso ya hace rato. Ahora, me dirán, y los negacionistas dicen, sí, pero el dióxido de carbono siempre subió y bajó a lo largo de la historia del planeta. Correcto, subió y bajó un poquito. Fíjense qué es lo que pasa acá y después vamos a ver otro gráfico en una animación si sale bien. Eh, pero nunca a este nivel que estamos ahí arriba. Son arriba, en este momento 420 partes por millón, ya les voy a dar la cifra mejor. Y fíjense, no solamente empezó a subir, sino que empezó a subir de esa manera. Pero no me crean, veamos otros gases que son claramente antropogénicos y que provienen directamente y sin ninguna duda de la combustión de combustibles fósiles. El óxido de nitrógeno y los aerosoles de sulfato. Óxido de nitrógeno también del año 1000 al año 2000, bajito. Fíjense que la diferencia de unidades, estas son partes por millón y estas son partes por billón. Es una unidad muchísimo más pequeña. O sea, el óxido de nitrógeno está en cantidades muchísimo más pequeñas que esto. Esto no está en la misma escala vertical. Em, pero fíjense que empieza a subir también, curiosamente, para la revolución industrial, cuando empezamos a quemar sobre todo carbón al principio, y sube de esa manera. Y los sulfatos, que van desde el año 1400 al 2000, que es un poquito más corto el récord, y el registro, perdón,
depositados en el hielo de Groenlandia, también empiezan a subir, también en partes por billones, mucho más bajo, perdón, y empiezan a subir de vuelta justamente al inicio de la revolución industrial. O sea, el dióxido de carbono es bastante claro que inicia en esa época y que sube mucho más rápido y mucho más alto que casi cualquier periodo en los últimos, ya les voy a mostrar, por lo menos 800.000 años, no solamente 1000. Pero aún si no creyeran eso, fíjense, otros tres gases bien claramente relacionados con los combustibles fósiles empiezan a subir de la misma manera y al mismo tiempo. Era el inicio de la revolución industrial. El metano es un poquito más complicado porque proviene, en realidad, es el llamado gas de los pantanos. Proviene en buena medida de los pantanos y de actividades de respiración anaeróbica. Esto es cuando falta oxígeno en algún sitio, algunas bacterias son capaces de continuar respirando la materia orgánica de manera anaerobia, pero en vez de producir dióxido de carbono y agua, que es lo que se produce normalmente, terminan algunas otras cosas, entre ellas metano. Últimamente se está hablando, a lo mejor alguno escuchó hablar, de que los gases intestinales de los rumiantes están produciendo también una aceleración de ese aumento del gas metano. Los rumiantes producen las flatulencias y los eructos de los rumiantes. Producen una cantidad más o menos importante de gas metano y está aumentando también, o está acelerando el proceso más. El problema central con el metano es que hay muchísima materia orgánica en latitudes muy altas, esto es cerca de los polos, sobre todo en el hemisferio norte, porque el hemisferio norte tiene todo Alaska y Siberia, muy al norte y muy cerca de donde se congela, entonces tiene suelos que se llaman permafrost, permanentemente congelados. Esos suelos tienen atrapadas cantidades muy, pero muy, pero muy grandes de metano. Y si esos suelos se empiezan a derretir, como hay indicios de que está pasando, y se libera ese metano, sería una cuestión muy grave, porque no quiero asustarlo, pero el metano, molécula a molécula, el metano es 21 veces más potente en el efecto invernadero que el dióxido de carbono. Por ahora estamos afectando muy fuertemente el dióxido de carbono. Si se libera esa cantidad de metano, puede ser complicado. Y estos tres que están acá, los paneles, tienen que ver con el metano, los óxidos de nitrógeno y los aerosoles de azufre, digamos. En un periodo mucho más corto, del 2000 prácticamente, a la actualidad o al año 2015 creo que llega alguno, no, casi 2025. Este es más nuevo porque es el informe del 2021. Y siguen subiendo. Em, Esto es una medida de cuál es el efecto de calentamiento hacia arriba del cero. Este es el cero. Calentamientos hacia arriba, enfriamientos hacia abajo. Fíjense que muchos gases empujan el calentamiento de la atmósfera o del planeta hacia arriba y otros lo enfrían, los sulfatos lo enfrían un poquito. Pero fíjense que el dióxido de carbono, el metano, perdón, y el dióxido de nitrógeno, sobre todo, y los halocarbones son los freones. Si tengo tiempo voy a hablar al final un poquito de eso, que son los responsables del agujero de ozono. Pero esencialmente el dióxido de carbono. Y tiene un efecto invernadero bastante alto y bueno, algunas otras cosas que contribuyen hacia arriba y hacia abajo, pero mucho menos. Ahora sí, ¿de dónde viene todo el dióxido, no? Que estamos inyectando en la atmósfera. Esencialmente viene de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son seres vivos de hace millones de años, cuyos cuerpos quedaron en condiciones particulares de presión y temperatura durante mucho tiempo y se fueron transformando y es lo que conocemos como combustible fósil: carbón, petróleo y gas. Em, Eso, si lo piensan, esos eran seres vivos que provienen de un ecosistema cuya energía ingresó por fotosíntesis a través de las plantas, como sigue ocurriendo ahora, pero en millones de años, ¿sí? Y este gesto se lo hago siempre a mis alumnos de la misma manera. Durante millones de años se acumuló una cantidad de dióxido de carbono en combustibles fósiles y nuestros motores están respirando ese combustible fósil en 100 años o 120, 130 años a lo sumo. Esta es la huella que estamos dejando, sobre todo combustibles fósiles. Otra es la fabricación de cemento. El cemento es carbonato de calcio, piedra caliza,
que entra molida, si se ve mi cursor, entra molida por ahí. Esto es un horno giratorio, estos son los quemadores, y el horno que tiene cierta inclinación, mientras el horno gira, la piedra caliza va llegando hacia la zona más cálida. Cuando llega acá, cerca de 1450, 1500 grados de temperatura, se descompone por calor en óxido de calcio, que es lo que usamos para hacer el cemento, y en dióxido de carbono, que sale por la chimenea. Esa es la segunda fuente probablemente más importante de dióxido de carbono. La tercera, menos importante pero relevante igual, es la deforestación, los cambios en el uso de la tierra. En parte porque estamos removiendo vegetación que absorbe dióxido de carbono y en parte porque esa vegetación, una vez que la quemamos o se descompone, agrega el dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Cómo fue cambiando? Porque esta es la velocidad a la que fue ocurriendo y cada vez más rápido. ¿Cómo fue cambiando? Es el gráfico que yo les mostraba hace un ratito y vamos a ver otro gráfico dentro de unos minutos. Fíjense, 1959, inicio de las mediciones en Mauna Loa en Hawái. Para el 72, bueno, ahí está, conferencias, acuerdos, el acuerdo de protocolo de Kioto, informes, y fíjense cómo de 270 a 280 partes por millón que había en épocas preindustriales, en el 59 ya estamos en 3,16 prácticamente, para el 2023 en 4,18, y en abril bueno, ahí lo tenemos, mira la diferencia de abril de 2024 a 2025. Aumentó en estos 66 años del 59 aumentó un 36%, cuando pasaron 800.000 años sin que se muriera mucho de 270 a 280 partes por millón. Esto es un gráfico que dice, vamos a mirarlo acá. En azul estos son 160.000 años para atrás. En azul está la cantidad de dióxido de carbono medida, si quieren después vemos cómo, pero en hielo en la Antártida y en Groenlandia, miden el dióxido de carbono en pequeñas burbujitas atrapadas en profundidades del hielo cada vez más profundo. Ese es el dióxido de carbono en 160.000 años, pero fíjense cómo la temperatura sigue muy bien lo que hace el dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que el dióxido de carbono es realmente uno de los gases que más determina la temperatura promedio del planeta. Hay una clara correlación, esto es lo que dice acá al costado, ¿no? Entre el nivel de dióxido de carbono y temperatura en por lo menos 160.000 años. El nivel actual está fuera de los límites de la variación natural para los negacionistas que dicen el nivel siempre ha variado. El nivel actual está fuera de los límites de la variación natural. Y la velocidad con que está ocurriendo esa pendiente tan alta que vimos hace un ratito. Si no hacemos nada, las concentraciones pueden llegar hasta 700 partes por millón, o sea, más del doble de lo que era a niveles preindustriales. Y el nivel actual ese de 4,29 puede determinar que si eso se llega a duplicar, las temperaturas mundiales pueden subir entre 1,5 hasta 5,8 grados. Les doy la mala noticia de que 1,5 grados ya lo pasamos en noviembre, o sea que ya estamos por encima del mínimo. En noviembre del año pasado tocamos el 1,5 grados de temperatura promedio. Y recuerden el 5,8 por algo que viene en un ratito. Si puedo dejar de compartir, voy a intentar compartir dos filmaciones. Tenemos tiempo así, venimos bien. Una es del NOAA, del Servicio Atlántico de Estados Unidos, que es las tendencias en dióxido de carbono. Yo les voy a ir explicando en la medida. ¿Se ve? ¿Se ve ahí el gráfico grande? Sí, se ve, se ve. Muy bien, ahora lo voy a hacer correr, dígame si corre bien. Fíjense, acá arriba, esto es como empezó las mediciones en enero de 1979, sobre todo en Hawái. Bueno, viene medio lento. Hawái está ahí arriba, es el punto rojo. Acá en el resto del mapa van a ir viendo, quedó colgado. La probé hoy hace media hora y andaba. Bueno, si no, después se los doy para que lo miren en su casa. Ahí va. Y va del Ahí 79 arrancó. al 24. Ahí arrancó. Fíjense que el rojo es Hawái. ¿Qué pasó? Bueno, el puntito rojo es Hawái, el punto azul que van a ver en cuanto reaparezca, y si no se los dejo, ahí está. El punto azul es en la Antártida, es el mapa que está acá. El resto de los puntos van a ir viendo cómo el interés a lo largo del tiempo fue creciendo en todo el mundo y hay cada vez más observatorios que miden el dióxido de carbono. Aquí está en azul el promedio, en Mauna Loa, en Hawái,
Y la en rojo que sube y baja es esto que está subiendo y bajando, que tiene que ver con la diferencia entre la primavera y el verano en el hemisferio norte, porque eso es Hawái, y donde se respira, perdón, se fotosintetiza mucho, entonces el dióxido de carbono tiende a bajar un poquito, y en invierno se produce un poquito más, se respira un poquito más o se fija un poquito menos, y esa es la oscilación del punto rojo y de los otros demás puntos. Fíjense que el azul prácticamente no está girando para nada. Y en octubre del 89, dice ahí, Mauna Loa registró por última vez en la historia 350 partes por millón, y fíjense cómo viene subiendo cada vez más. Faltan apenas unos segundos y no quisiera... Bueno, ahí está. Porque estoy viendo la página entera, no quiero maximizar, ya estamos terminando. Ya termina, 21, 22. Fíjense cómo subió desde la raya que está acá abajo. Ahí está, lo voy a parar, porque después vienen las propagandas. De enero del 79, 336 partes por millón, que en realidad venía desde 1700 para atrás en 270, 280 partes por millón, a las 423 en enero del 24 y a las 429 de ahora. Y vamos a compartir la segunda, que no sé si no es incluso más interesante, donde estamos acá. Compartir esta. También es una animación, la voy a poner a correr. Eh, la están viendo, ¿verdad? Es una pantalla negra. Sí, se ve. Ok. Esto que van a ver esto es cero variación de temperatura. Fíjense que acá dice, empezamos en 1880 y vamos a terminar en 996, si no recuerdo mal. Perdón, sí, bueno, no, un poquito más adelante. Esto es cero, esto es, se toma la base de el referencia, el promedio de 1951 a 1980. Entonces, por debajo es anterior o más baja la temperatura, y vamos a hacerlo correr, es más cortito. Esto es la variación mensual de temperatura, año por año. Ven el relojito en algún lado, no sé si se ve. Ahí está, 1939, 1950, 58, ahí va. Esa es, perdón, la variación de temperatura y cómo va ocurriendo. Fíjense cómo viene subiendo, ¿no? Año por año y mes por mes, llegamos al 2024. Esperen un segundo que ahora la va a girar el gráfico. Vamos. Eh, Le damos unos segundos más a ver si se despierta, porque lo va a girar. Ahí está, ahí termina. Fíjense cómo subió en 130 años. Ese es el aumento de la temperatura promedio del planeta en 130 años. Un, un grado centígrado y medio, que parece poco. Vamos a, perdón, vamos a eh, compartir de vuelta la presentación. Parece poco, pero ese es un promedio. Eh, no es en las latitudes más altas, cerca de los polos, el aumento de la temperatura es mucho más alto que en el Ecuador. Y además, el aumento no va a ser parejo en todos lados. Esto lo dicen todos los modelos. Bueno, a ver, ¿qué pasa que no se me congeló? Tutururu. Y bueno, ahí está, ahí está. Y lo peor de todo es que esto no es nuevo, lo sabemos hace muchísimo tiempo. La primera persona que se preocupó por el oscurecimiento de la atmósfera con un problema que podría causar cambios en la temperatura, en el equilibrio térmico del planeta, creo que lo puso así, fue esta persona, Horace Benedicte Saussure, que creo que también era belga, si no me equivoco, suizo, ahora no recuerdo bien, pero fue el primero que hizo algún experimento, puso casas de vidrio dentro de cajas de vidrio con termómetros adentro para medir cuál era el efecto invernadero, y subió con eso a las montañas para ver que si estaban expuestas al sol, el termómetro más interno de todas las cajas de vidrio, aún a las altitudes muy altas precisamente, y con mucho frío, el efecto invernadero era igual. O sea, la temperatura en el termómetro más interno cambiaba muy poco, aun si el clima fuera era muy frío. El siguiente fue Fourier, un físico y matemático, que hizo la primera descripción en 1824. El primero murió en 1799. Este Fourier en 1824 publicó la primera descripción, y quienes hayan hecho química recordarán este nombre o reconocerán, Svante Arrhenius, que en 1896 propuso que el dióxido de carbono, bueno, ahí está,
causaría un cambio. Calculó que duplicar el dióxido atmosférico llevaría a un aumento de temperatura entre 4 y 6. ¿Se acuerdan hace un rato el IPCC decía entre 1,5, que ya lo tocamos, y 5,8? Esta persona predijo lo que ahora está diciendo Naciones Unidas hace 130 años. O sea, lo peor es que lo sabemos hace mucho tiempo, esto no es nuevo, no estamos descubriendo la pólvora. Estos son, o sí, algunos sí, estos son cambios en la temperatura global de todo el planeta. Esto es año uno, o sea, son 2000 años para atrás, ¿sí? El año uno de nuestra era, esto es en gris es una estimación de la variación, pero bueno, la línea es lo que se observó, medido, y de este lado está el efectivamente medido, y abajo es una simulación removiendo el efecto de los gases antropogénicos. Fíjese que si removemos, es una simulación, ¿no? Si removemos el efecto de los gases antropogénicos, la temperatura no hubiera aumentado. Esto es del último informe de avance del IPCC, del panel de cambio climático, que el dato es de 2021, pero lo publicaron en el 22. Está publicando. Bueno, fíjense, no es para asustarlos, pero bueno, estamos acelerando contra una pared sin darnos cuenta que existe. Esta es una frase que repito mucho. Eh, Estas son las proyecciones del mismo panel de cambio climático que hizo en 1996. Lo publicó la revista Ciencia Hoy en 1998, lo saqué de ahí, una revista argentina. Esta es el calentamiento global mínimo previsto si en un escenario de cambio climático leve. Este es un escenario máximo, medio, y este era, para 1996, la línea roja, el escenario más grave posible. Supongo que verán este puntito rojo ahí arriba, ¿verdad? Eso es año 2024, 1,5 grados. Ahí estamos. Ese punto lo tocamos en noviembre del 2024. Muy por encima de las predicciones del IPCC que ya decían que no eran ciertas. Otra cosa que dicen los negacionistas y que quiero traer acá, o que utilizan como argumento, es que, a ver, el IPCC hace muchas proyecciones de temperatura, pero me está diciendo cinco cosas distintas. ¿No ves que no saben nada? ¿Por qué no me dicen en realidad qué es lo que está pasando? Me estás diciendo, con cinco datos no me decís nada. Y yo digo, es al revés. Con cinco estimaciones estamos dando mucha más información. Porque cuando se trata de modelar sistemas muy complejos que interactúan de maneras complejas y no necesariamente lineales. Entonces lo que se hacen son justamente escenarios. Una de las S ahí adelante es escenario en inglés. Lo que hace el escenario, uno dice, bueno, si las cosas son de esta manera y funcionan de esta manera y los elementos interactúan de esta manera, esta es la posible predicción. Ahora, si las cosas son de esta otra manera, por ejemplo, si nosotros paráramos de producir dióxido de carbono por completo, la línea celeste probablemente sería el aumento de temperatura de ahí al 2100. Si no paramos demasiado, bueno, o si paramos muy tarde, si paramos poco, si paramos nada, o si paramos absolutamente poco, nos aceleramos. Cuando uno hace escenarios, está dando más información que decir cuál va a ser el dato, porque está diciendo cuál es el rango de todas las variaciones posibles y el rango de todas las temperaturas posibles. Eso es una cosa. Y lo otro es que no importa cuál escenario tomemos, todos van para arriba. Esto también es importante de ver. Y la velocidad de calentamiento no tiene precedente, por lo menos en los últimos 10.000 años. ¿Qué predicen todos los modelos? Que va a haber eventos climáticos cada vez más extremos y cada vez más repetidos en el tiempo, más frecuentes. ¿Ha habido inundaciones en el pasado? Sí, claro que ha habido inundaciones. ¿Ha habido inundaciones graves en el pasado? Sí, claro que ha habido. Lo que pasa es que ahora son cada vez más graves. No necesito decirle lo que pasó en los alrededores de Luján, Moreno, Campana y en el norte de Santa Fe la semana pasada, ¿no? ¿Ha habido inundaciones? Sí, pero no tan severas y sobre todo no tan seguidas. Y esto es lo que predicen todos los modelos. En otros lados va a haber sequías porque las zonas climáticas van a cambiar, se van a correr de lugar. Entonces va a haber un aumento de las sequías. También tuvimos sequías hace 3 o 4 años atrás, si se acuerdan, ¿verdad? Eh, la nieve y los hielos están disminuyendo en todos lados, pero déjenme que mostrarle los hielos. Bueno, los hielos, esto tiene un propósito y es que los hielos oceánicos en realidad no tienen mucha importancia, mucho efecto en el aumento del nivel del mar, porque todos sabemos que el 90% de los témpanos ya está metido en el agua. Pero esto tiene una importancia que empezó a verse hace
bueno, quizá unos 15 o 20 años atrás, en los modelos, se empezó a incluir en los modelos. Fíjense que esto es blanco. Si tenemos la Antártida toda blanca, o un campo de hielo enorme blanco, esto refleja mucha radiación de vuelta al espacio. Si yo pierdo ese blanco y lo que queda es este azul oscuro, esto absorbe radiación mientras que esto lo estaba reflejando. Y eso tiene un efecto importante en el balance térmico también. Estas son las zonas de la Antártida donde eso está ocurriendo muy rápidamente. Los hielos, estos son hielos oceánicos, el continente antártico creo que anda por ahí en realidad. Estos son hielos que están apoyados sobre el fondo oceánico y flotando ahí, moviéndose despacito y se están derritiendo a toda velocidad, por eso están en zonas rojas y amarillas, las zonas en riesgo. El hielo antártico, esta es la variación año por año, desde 1979 a 2023, de los kilómetros cuadrados de hielo antártico sobre la Antártida. Fíjense que esto está en los meses de invierno nuestro, del sur, porque es la Antártida, obviamente. Entonces, en verano hay menos hielo, apoyado sobre el océano, es hielo oceánico, ¿no? O hielo oceánico que se congela, o aguas, perdón, que se congelan. Fíjense, cada línea representa un año, en el invierno más hielo, en verano menos hielo. En invierno más hielo, en verano menos hielo. Fíjense estos años, pero sobre todo fíjense el dato de 2023. Esto está pasando también en el hemisferio norte, ¿verdad? Quería traer el hemisferio sur. Y ya que hablamos de glaciares, traigo ejemplos de Argentina. Dos ejemplos cortitos. Esto es la Antártida Argentina, esto es Caleta Potter, está en la isla 25 de Mayo, Kings George para los ingleses. Esa es la Caleta Potter, donde está la base Carlini, cuya foto está de abajo, es una base argentina. Fíjense, estas líneas representan el frente del glaciar, cómo fue retrocediendo desde 1956 hasta 2008, acá atrás en la línea última. Y después otro gráfico de una publicación más moderna, desde 1996 hasta 2000, o sea, más o menos 2008, más o menos la última línea ahí, que siguió retrocediendo otro kilómetro entero más. Esto había pasado de 1956 a 2008, esto pasó de 2010 o 2008 hasta el 2018, en 10 años. El glaciar ya no está sobre el océano, ahora está completamente sobre la costa. Y este es otro glaciar, Viedma, que este es el lago Viedma, si alguno conoce el Chaltén está más o menos acá arriba, arriba de esta pequeña bahía. Fíjense lo que pasó del 2010 al 2020, en 10 años. El glaciar llegaba, si se ve ahí, a estas dos puntas, sobre todo a esta punta que está acá. 10 años después, esa rayita amarilla son 5 kilómetros. El glaciar perdió más o menos 7 kilómetros cuadrados de superficie, que para unos 70 y pico de metros, desde la superficie arriba del glaciar hasta el fondo del lago, son 500 millones de metros cúbicos, 500 millones de toneladas de agua que se perdieron en apenas 3 años. Hay una anécdota también que antes se hacía una navegación, se bajaba en esta península que está acá y la gente caminaba sobre el glaciar, se subía el glaciar, ya no se hace más, porque ahora no se puede entrar por el riesgo de los desprendimientos del glaciar con el barco. Y entonces no se puede hacer la caminata porque hay que caminar como 3 kilómetros para subirse ahora al glaciar. Esto genera un aumento del nivel del mar. Y el nivel promedio también de calor en el contenido de los océanos. No vamos a diferenciar calor y temperatura ahora, pero la cantidad de calor que han absorbido los océanos es enorme. Fíjense la temperatura este es el año 2023, acá arriba, una partecita de 2024, y estos son todos los demás años. Este es el promedio 1982-2011, y esto es cómo fue cambiando. Fíjese cómo la temperatura del océano ha aumentado 1 grado. Piense que para aumentar 1 grado, semejante cantidad de agua, en realidad es la parte más superficial, pero igual es una cantidad de agua. La cantidad de calor que los océanos han absorbido para aumentar 1 solo grado es un montón. ¿Qué dice el IPCC de nuevo? Que el nivel del mar aumentará entre 10 centímetros y 90 centímetros para el año 2100. Estos son todo el rango de las predicciones o las suposiciones que hace el IPCC. Y fíjense, bueno, ahí decía entre 10 centímetros y 90, ya pasamos los 10 centímetros. Ya se han medido con radar desde satélites desde 1993, desde que se empezó a medir con precisión, 102 milímetros. O sea, ya pasamos, ya pasamos los dos mínimos previstos por los modelos. ¿Qué es lo que dice que va a pasar? ¿Qué es lo que se piensa que va a pasar? Que el problema es que el nivel del mar, aun si paráramos, este gráfico es este, se lee así. Esta línea
gris, vertical, es el punto en que hipotéticamente dejaríamos de producir dióxido de carbono e introducirlo a la atmósfera. Pero como la temperatura ya habrá aumentado, esa temperatura va a seguir teniendo efecto en los glaciares, porque los glaciares no se derriten de una, se van derritiendo de a poco. Los glaciares se derriten un poquito más en verano y cae un poquito más, menos de nieve en invierno. Y así sucesivamente, con la temperatura que ya aumentó, esta línea naranja es el aumento del nivel del mar debido a los glaciares, sobre todo los glaciares continentales, que se seguirán derritiendo por lo menos 200 años más. Y a todos nos han dicho que el agua no se contrae ni se expande. Eso es cierto a nivel de una tetera, de una olla. Si yo tengo 3.000 metros de agua para abajo, el poquito que sea es un montón, y 3.000 metros para abajo quiere decir que la expansión térmica del océano va a seguir, y eso, entre ambas cosas, vamos a tener que el total de aumento del nivel del mar medido en metros no parece mucho, pero si yo estoy cerca de la costa, fíjense los destrozos que hicieron las olas de Mar del Plata, olas de 2 metros. Fíjense si esas olas empezaran todavía 1,5 metros más arriba. Y esto va a seguir ocurriendo, aunque paráramos hoy, por 800, 900 años más. Esto es, bueno, algunos impactos potenciales. Esto es más para que lo lean con tranquilidad. Algunas cosas que tienen que ver con la salud, con la agricultura. Eh, a ver, el Aedes aegypti, que transmite el dengue, siempre siempre estuvo presente en Argentina y de vez en cuando llegaba a acá. También transmite la fiebre amarilla, y Buenos Aires tuvo en los fines de 1800 una epidemia importante de fiebre amarilla. Hay un hospital entero que se creó en ese momento, en lo que ahora es Cava. Bueno, lo que está pasando con el dengue es que ese mosquito está viniendo cada vez más hacia el sur y se está estableciendo cada vez más tiempo, por suerte todavía no en invierno. Dengue en el norte siempre hubo. El problema es que Argentina es medio Buenos Aires céntrico, ¿no? Ahora es un problema porque llegó a Buenos Aires. Pues también es cierto que hay más gente, pero bueno. Algunas otras cosas que están ahí son para que lo piensen. Yo esta presentación después, si quieren, la subo a algún lado o me dicen y yo la... Bueno, va a quedar grabada. Pero pueden pedírmela si quieren, es libre. Es medio pesada, pero se las pongo en PDF y se las mando a alguien quiera. Cambios, cosas que están detectando biológicamente, ya hay cambios en la distribución de poblaciones de pingüinos y en la reproducción de algunos pingüinos. Hace ya como 20 años que se detectó por primera vez, creo que fue en Inglaterra, cambios de hábitat en el rango de una especie de mariposa en particular, por eso puse esa foto. Desapariciones de hábitat, algunos habrá escuchado nombrar la desaparición o el blanqueamiento de los corales. Por eso puse esa foto, no es un coral, pero bueno. Eh, Hay montones de especies que están en peligro de extinción, poblaciones que están declinando. Esa es una ranita selvática, que además es muy venenosa. Eh, no conviene tocarla. Pero eh, hay poblaciones que están declinando y algunas otras que van a desaparecer antes de que nos enteremos siquiera de que existan. Alguien encontrará primaveras que empiezan un poquito más temprano, aparición más temprana de insectos, un poquito lo que yo decía del dengue, como un ejemplo que conocemos todos acá en Buenos Aires. Hay cambios en las migraciones en las aves, esto también se ha detectado en el norte de Europa, en algunas aves. Las aves migratorias migran con mucha precisión. Aparece, si alguien sabe de aves y de golondrinas, sabrá que las golondrinas aparecen y desaparecen en una fecha muy precisa. O sea, aparecen y desaparecen, no. Se van. Muchas de las golondrinas migratorias que están en esta zona, que no son todas, migran a un lugar en el sur de California, en San Luis Obispo, al sur de San Luis. Y allá se le espera en la fecha, la gente va a verlas, en la fecha en que están llegando, porque, bueno, esto está empezando a cambiar. El panel dice esto: algunos sistemas serán dañados irreversiblemente. Por desgracia, esto está siendo cierta. Bueno, algunas cosas fotos lindas para eh, am, hacer un poquito más digeribles la cantidad de datos que les tiré en un rato, pero bueno, especialmente es que vulnerables que están en peligro de extinción van a estar más en peligro de extinción. Supongo que alguno habrá escuchado el tema de que los osos polares están en peligro, porque la disminución del hielo hace que, a ver, estos osos polares, entre otras cosas, cazan focas y comen focas, son carnívoros. Si yo
y hacen un hielo en la nieve, un agujero en el hielo, y esperan a que la foca vea ese agujero y salga a respirar aire para agarrarla. Ahora, si en vez de un agujero en la nieve, el oso parado está parado en un pedacito de hielo, y esas son las fotos que a lo mejor habrán visto, eh, la foca lo ve y hay osos que no llegan a pasar el invierno porque no acumulan suficiente grasa. Por eso lo pusieron en la lista de especies en peligro. Después lo sacaron, pero bueno, es lo que pasa. La agricultura también. Si llueve más en algunos lados, si llueve menos en algunos otros, si se inunda, si hay más plagas, hay montones de cosas que no tengo tiempo de hablar, que podemos discutir luego o en otro momento, pero también va a ser afectado los asentamientos humanos. Fíjense, esto es San Petersburgo, ¿no? La ciudad, elegí esta porque tiene mar, bueno, aguas ahí. Fíjense si aumentara un metro y medio. Fíjense en Mar del Plata si aumentara un metro y medio, o en Madryn si alguno conoce. Un metro y medio y el agua tapó media ciudad en Madrid. Y algunas cosas que tienen que ver con que los más vulnerables van a ser los más afectados, porque son los que no pueden mudarse, los que están en zonas de riesgo, los que se instalan en zonas donde no hay más remedio porque es el lugar que tengo y donde tienen menos recursos para hacer diques o lo que fuera como sistema de defensa y mucho menos mudarse. Esto está ocurriendo. Pobladores en riesgo, esto ya hace como 10 años de este mapa, no vi nunca más otro, por eso lo mantengo, pero fíjense, las zonas donde apenas 45, es la mitad del máximo previsto, y ya 10 ya los hemos llegado. eh, Hay zonas donde hay mucha población en riesgo eh, de pérdida de hábitat de de problemas por el aumento del nivel del mar. ¿Ha habido incendios en el pasado? Sí. ¿Ha habido incendios graves en el pasado? Sí, pero no tan graves ni tan frecuentes. Esto es lo que está pasando en todos lados. Seguramente algunos habrán oído los incendios en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, los incendios hace un par de años en Australia, tremendos incendios en Australia, donde respiramos nosotros el humo de esos incendios en Australia. Los incendios que hay en Argentina. ¿Ha habido incendios? Sí, muchos de esos en Argentina también sabemos que son provocados a propósito. Esa imagen es de un incendio del bosque, perdón, en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, en un incendio muy grande que fue en 1988-89. ¿Cómo fue? Esto es otra cosa interesante. ¿Cómo fue evolucionando el entendimiento de aspecto del cambio climático a lo largo de los años? FAR es el First Assessment Report, primero, este es el primero en 1990, segundo en 96, tercero en 2001, el cuarto FORCE en el 2007, el 5 y el sexto, algunos datos ya se los mostré. Lo dejo que lo lean, pero fíjense cómo ha ido cambiando la certeza. En el primer informe, la magnitud del calentamiento es en general consistente con las predicciones de los modelos, pero la detección inequívoca por lo menos va a tardar 10 años o más. Y fíjense el último, los aumentos observados en las concentraciones de gas de efecto invernadero desde 1000 han sido inequívocamente causados, o sea, desde que sí pensamos que es probable hasta que estamos completamente seguros en 30 años. Bueno, no quiero dejar esta charla, ya me queda poquito tiempo. Quiero dejarle a Diego lo más cerca posible de su hora. Pero fíjense, el agujero de ozono, si han hablado mal llamado agujero de ozono, en 1979 tenía 0 kilómetros cuadrados, es una disminución en el agujero de ozono. A lo largo del tiempo aumentó hasta llegar a 25 millones de kilómetros cuadrados y ahora se estableció o está disminuyendo y el siguiente se espera que para 2065 se haya recuperado, porque gases perdón, los clorofluorocarbonos, que son bueno, perdón, los clorofluorocarbonos, que son los responsables de la pérdida del ozono, si quieren en algún momento después hablamos de eso, no tengo tiempo ahora, están siendo reemplazados por freones, que son los gases que se usan en las heladeras, en los aires acondicionados y demás, que en algún momento las heladeras se rompen, uno las tira, los gases pasan a la atmósfera, lo mismo con los aires acondicionados, y eso en la alta atmósfera produjo este efecto de pérdida de ozono atmosférico, pero como eso, los acuerdos internacionales están teniendo efecto, para 2065 se calcula que vamos a recuperar niveles parecidos a los anteriores a que empezáramos a meter los freones en la atmósfera. Una cosa que no se tiene mucho en cuenta, pero las unidades no están en importa, pero lo que importa es la densidad de muertes
por año. Cada puntito representa muertes por 1.000 personas. No recuerdo exactamente la escala, pero fíjense dónde ocurre y dónde no ocurre y cómo es que no está. A ver, gente que se muere por el polvo, ¿sí? Eh, por material particulado, asmáticos, personas con problemas respiratorios, ancianos, bebés chiquitos, hay montones de gente que muere por eso. Y una última, y con esto cierro, acerca de las extinciones globales. Eso es la península de Yucatán. Y eso que está ahí, si alguno lo reconoce o lo habrá visto, acá está Cancún, esta es la isla de Cozumel, donde tengo una hija que viviendo. Esto es el cráter que se supone extinguió a los dinosaurios 65 millones de años. Cuando se dice salvemos al planeta, el planeta se va a salvar solo, gente. Nosotros somos los que podemos llegar a extinguirnos. Nosotros y bueno, algunas especies que habrán tenido el poco placentero orgullo de cohabitar con nosotros en esta parte del planeta. Yo todavía soy optimista, como decía el otro día en la radio, yo creo que vamos a frenar, pero lo que sí es claro que hay un montón de gente que va a pagar precios muy caros, o se va a morir, o va a tener que mudarse, o gente que no va a poder mudarse y va a tener que adaptarse de una manera mucho más incómoda a una situación nueva. Pero si aún fuéramos hasta el fondo y nos extinguiéramos, el planeta se va a cuidar solo. Bueno, si alguno quiere la presentación o hacer alguna pregunta, nos quedan creo que 4 minutos para Diego. Em, Ahí tienen mi mail, me lo pueden pedir o pueden hacer preguntas. Y bueno, ahora dejo de compartir por si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, no necesariamente pregunta, ¿no? Ahora. Bueno, Diego, perdón, Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que eh, impresionante la cantidad de datos precisos que nos brindaste y bueno, en un tema que nos afecta a todos y que es tan importante tomar conciencia. Bueno, ahí sí, preguntas en el chat. Marcos dice, el problema de los combustibles fósiles es que no dejamos el tiempo necesario para que se reabsorba de la misma manera como fueron creados, la fotosíntesis. A los negacionistas del cambio climático es como hacerles entender a las vacas que no produzcan metano. Sí, Comentario. es una afirmación con lo que no tengo. A ver, el equilibrio se va a lograr de vuelta. Si paráramos hoy, cortito nomás, si paráramos hoy, la enorme mayoría del dióxido de carbono va a terminar en los océanos. Prácticamente 900 y poco de moléculas pero de 1095. En algún lado tenía el cuadro y lo saqué porque no tenía tiempo, pero esto va a pasar en un periodo de tiempo que por lo menos llevaría alrededor de 100.000 años hasta llegar al equilibrio de nuevo, hasta que prácticamente el 95% del dióxido se fuera a los océanos lo absorbieran. Esto va a ocurrir, si paráramos en algún momento va a parar, en algún momento aunque se acabe, o nos extingamos, se acabe el petróleo y el gas, pero esto es un proceso que va a tardar por lo menos 100.000 años. Bien, otra pregunta, esta es de Germán. ¿Se detectó o registró alguna disminución en el aumento de gases de efecto invernadero en la época de pandemia por COVID? Ah, sí, bueno, eso sí, pero fue tan pequeño, sí, hubo algunos, hay datos, pero es tan pequeño que no sé cuán seguro sea. A ver, la señal de bajada es tan pequeña que no podemos estar seguros que haya sido la pandemia. Es probable, pero no, y después de eso nos recuperamos de vuelta. Seguimos acelerando mal. Ujú. Bueno, Carlos, realmente todos los participantes están agradeciendo por el chat, por esta presentación, por la cantidad de información que compartiste con nosotros. Bien, Y bueno, estamos entonces terminando. ok, muchísimas gracias por la invitación y suerte, Diego. Un gusto verte de vuelta. Bueno, muchas gracias, Muchas Carlos. Muy, gracias. muy linda la presentación. Hasta luego. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces.